conecta, ¿verdad? Un saludo a todos. De fijo está ahí Jonathan y su mamá, Estrella, que Dios les bendiga. Y a otras personas que estén por ahí. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer 3 versículos, vamos a tocar 3 versículos para esta mañana, que son 13, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios, versículos 13, 14 y 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Dios bendiga su palabra, hermanos. Este versículo, este texto, así estos 3 versículos han sido muy mal usados en la historia de la iglesia y se han cometido muchos abusos por la mala interpretación de este versículo, ¿verdad? Pareciera que aquí dice que si usted está enfermo, simplemente llame a los ancianos de la iglesia, ellos le van a echar un poco de aceite, lo van a ungir y usted se va a sanar, ¿verdad? Eso es lo que a simple vista nosotros entendemos. Entonces, imagínense qué lindo así, nadie estaría enfermo. Simplemente llamemos a los ancianos y cuando ellos oran y nos echan ahí aceite, nos dan una masajeada de aceite, entonces ya nos sanamos. Y qué lindo, qué lindo. Y este pasaje, este texto, estos 3 versículos han sido muy mal interpretados. ¿Recuerdan que les había contado la historia de Johnny? La muchacha Johnny, que el papá le puso Johnny porque quería que fuera un hijo, que fuera un varón. Bueno, Johnny, la muchacha que sufrió el accidente cuando tenía 17 años y que la dejó cuadraplégica, y que Dios ha usado a Johnny para hablarles a miles y cientos de miles y miles de personas en todo el mundo. Ella en sus siguientes ruedas, ella les habla del amor de Dios en Cristo Jesús. Johnny, no sé si vieron, si la buscaron en internet. Si no lo han hecho, búsquenla, hermanos. Si usted está ahí medio decaidillo, ¿verdad? Porque está pasando alguna prueba, busque la historia de Johnny y lo va a levantar o la va a levantar, la va a animar. Esta es una historia que puede motivarnos al estar pasando por diferentes pruebas. Bueno, cuenta la historia de Johnny, que era una muchacha muy alegre, 17 años, imagínense una muchacha bonita, buena posición, cristiana, era muy buena cristiana y que amaba al Señor y confiaba en Él, ¿verdad? O sea, ella lo tenía todo, pero le pasó ese accidente. Bueno, un poco después del accidente, ella había leído Santiago, había leído este pasaje, había leído otros pasajes, ¿verdad? De que Dios podía sanarla, ¿verdad? Y ella estaba convencida que sí, Dios me va a sanar, ¿verdad? De hecho, ella organizó un grupo unos tiempito después
de amigos y líderes de la iglesia para que oraran por ella, la ungieran con aceite, y ella estaba segurísima. Ella tenía una fe profunda, estaba convencida por este pasaje de la Biblia y otros, que Dios la iba a sanar. Qué bonito, ¿verdad? Una fe así. Yo estoy segura, hermanos, que voy a traer los líderes de la iglesia, voy a traer mis amigos y todos vamos a orar, y yo sé que yo voy a ser sanada, ¿verdad? Les dijo a sus amigos que ella creía en la sanidad divina y que para el día siguiente, dice, después que hagamos esta oración, vean, a más de uno le voy a ir a tocar la puerta de su casa, y no se sorprendan que cuando Dios me vea sana. Ella tenía mucha fe, mucha confianza que Dios la iba a sanar. El día de la reunión, los hermanos le hicieron un círculo alrededor de ella, la ungieron con aceite y oraron con mucho fervor por ella, ¿verdad? Todos creían, todos estaban seguros que esa oración, que la oración que Dios iba a escucharles y que ella iba a ser sanada. ¿Pero qué pasó? Nada pasó. Nada pasó. Después de un rato de orar y orar y orar y orar por ellas, pedirle al Señor que la sanara, que la levantara de esa silla de ruedas, ¿qué pasó? Nada. Nada. Al tiempo, al ratito, todos empezaron a irse para sus casas y ella queda sola. Y ella cuenta que en ese momento las dudas y la desilusión la asaltaron, la invadieron. Dudas de, ay Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Muchas dudas llegaron a su cabeza, como quizás muchas veces nos pasa a nosotros mismos, hermanos, o a muchos cristianos les ha pasado cuando Dios no responde a sus oraciones como ellos esperan o como esperamos que Dios responda a nuestras oraciones. No hay respuesta. Ella pensó que quizás no tuvo la suficiente fe, ¿verdad? Muchas veces eso nos dice, seguro no estoy orando seguro yo no tengo fe, la suficiente fe para que Dios me escuche. O que tal vez se usó mal el aceite, que ese no era el aceite correcto, el aceite equivocado. O tal vez los que habían orado no eran las personas correctas, etcétera, etcétera, muchas preguntas. Esto me hace recordar una vez que mi padre estaba enfermo en el hospital Calderón Guardia con cáncer, y yo lo iba a visitar, y a la par, bueno, como unas camas así, había un muchacho de Guapiles que estaba estaba contagiado él trabajó mucho tiempo regando las flores en Guapiles, ¿verdad? En esos lados. Hay muchas. Entonces él con una bomba andaba regando todo el veneno, y eso le afectó su cuerpo y le dio como un cáncer rarísimo. La cosa es que él no podía hablar, casi no podía hablar. Entonces yo llegaba donde él y decía, hermano, ¿cómo estás? Y casi no podía hablar, ¿verdad? Entonces yo oraba por él, lloraba. Y ya, ¿verdad? Él me agradecía, pero no pasaba nada. Un día él me dijo
ahí con sus palabras ahí muy, ¿verdad? Que casi no salían, me dijo, si aquí viniera, ¿cómo se llama el pastor ese de Tibás? El profeta, el apóstol, ¿cómo se llama? Ronnie Chávez, no, Ronnie Chávez. Bueno, sí. Ay, hermano, me decía, si usted podría traer a Ronnie Chávez para que él ore por mí, ¿verdad? Entonces él, tal vez él creía que yo no era la persona correcta, pero que si llegaba Chávez, ¿verdad? Ronnie Chávez, entonces él iba a sanarse. La historia triste termina, él murió, ¿verdad? Algunos días después él falleció. Entonces así se sentía Johnny. Y no fue así, sino hasta después, en el tiempo que ella entendió, hermanos, algo que nosotros conocemos muy bien, que es la soberanía de Dios. Y ella la conoció y se aferró a esa doctrina de la soberanía de Dios. Y fue hasta cuando ella conoció al Dios soberano que ella pudo salir adelante, y como les digo, hoy en día Dios la usa tremendamente. A partir de esa experiencia de Johnny podemos hacernos algunas preguntas en esta mañana. ¿Puede Dios sanar milagrosamente a personas en la actualidad? ¿Puede Dios sanar a alguien milagrosamente? Una pregunta. Por supuesto que sí, ¿verdad? Esa respuesta es sí. Dios puede sanar milagrosamente a quien Él quiera. Y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Podría Dios haber sanado a Johnny en ese momento? Cuando estaban orando, ¿podría haberla sanado? Por supuesto que sí. Sin duda alguna, Dios, si hubiera querido, la sana en ese momento. Porque Dios puede hacer lo que quiera. Él es soberano. Y Él puede hacer lo que quiera, donde quiera y como Él quiera. Otra pregunta, ¿hay alguna fórmula en la Biblia que nos garantice la sanidad cada vez que usemos esa fórmula? ¿Hay alguna fórmula que podamos ver en la Biblia como este pasaje, verdad? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. ¿Hay alguna fórmula? No hay una fórmula que nos garantice, ¿verdad?, que usted se va a sanar haciendo esto y esto y estos pasos. ¿Hay algún versículo que nos diga que Dios va a sanar por medio de alguien que sea espiritualmente superior? Es decir, Ronnie Chávez, digo yo que es superior, no sé, no lo conozco. Pero digamos que uno diga, bueno, es que tal vez con don Roberto no, pero si tal vez llamo a Kim, entonces Kim tal vez está más cerquita de Dios y él sí me puede sanar. O mi hermana Milagro, ella tiene mucha fe. No. Esto no es así. Hermanos, este texto que nos ocupa hoy ha sido, como dije anteriormente, muy malinterpretado y abusado por muchos. Este texto, por ejemplo, ha sido usado por líderes católicos y romanos y líderes protestantes para probar que existe una jerarquía de poder espiritual a los que la gente puede acudir, ¿verdad? Bueno, acudamos al pastor,
porque Él está más cerca de Dios. Acudamos al sacerdote fulano y tal. Y si podemos más arriba, mejor, ¿verdad? Vamos al profeta, vamos al apóstol, ¿verdad? Pero ha sido usado así, hermanos, para que usted diga, bueno, yo mis oraciones seguramente no, pero si otro más que esté más arriba, entonces ora, entonces sí. Este texto ha sido usado por muchos para justificar la teología de la prosperidad y también el movimiento de oración de fe, ¿verdad? Y usted ve esas grandes campañas de milagros y de sanación por medio de la oración, ¿verdad? Y usted ve ese montón de gente acudiendo a que los famosos líderes los sanen. Oren por ellos y los sanen. También este pasaje se usa para apoyar el uso del nombre de Jesús. El nombre de Jesús como un encantamiento, como una fórmula para producir milagros. En el nombre de Jesús. Y se quedan así. ¿Verdad? ¿Se ha oído? ¿Verdad? Nombre de Jesús. Ay, y hacen todas, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús es poderoso. Y usted se va a sanar en el nombre de Jesús. El versículo 13, vamos a leerlo de nuevo. ¿Está afligido entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. En el nombre del Señor, de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Este texto nos genera algunas preguntas importantes. ¿Cuál es el rol, según este texto, de los ancianos en la iglesia con las sanidades y enfermedades? ¿Cuál es el papel de los ancianos? ¿Acaso tienen una función especial los ancianos de la iglesia? Se supone que ellos el anciano debe tener entre sus oficios predicar la palabra, orar y sanar, ¿verdad? Es parte del oficio del anciano orar y sanar a los enfermos. Otra pregunta, ¿por qué el aceite es parte de este proceso? ¿Qué tiene que ver el aceite con todo esto? Esta oración de fe restaurará siempre al que esté enfermo. Esa oración garantiza que va a restaurar al enfermo. ¿Qué tiene que ver esto con la confesión de pecados? ¿Qué tipo de enfermedad es lo que se está hablando aquí? Vamos a ir viendo esas preguntas poco a poco. Pero lo que debemos tener claro, hermanos, en este pasaje es que el punto principal de este pasaje, ¿cuál es el tema de este pasaje? No hay duda que es la oración. La oración. Nosotros creemos en la oración. Creemos en la oración. O más bien, nosotros creemos en el Señor de la oración. No en la oración por sí misma, sino al Señor a quien oramos. Creemos en eso.
Vean que la oración aquí, esta palabra aparece en cada versículo de esos 3 versículos. Vean aquí, por ejemplo, está haga oración en el versículo 13, el 14. Está alguno enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y el 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Verdad? En los 3 versículos aparece el tema de la oración. También es importante el contexto que hemos venido viendo de la carta de Santiago y el contexto en este pasaje. Recordemos que habíamos visto las semanas anteriores que Santiago no le está escribiendo a los creyentes para decirles cómo salir de las pruebas, sino cómo lidiar con las pruebas. Las pruebas van a venir, siempre van a venir las pruebas. Pero cómo usted afronta las pruebas, cómo usted lidia con ellas, cómo soportar en medio de la prueba, cómo perseverar en medio de tiempos difíciles. Y la oración, hermanos, es el corazón de la persistencia. La oración, por eso el mensaje se llama, yo le puse 3 veces oración, 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 y más oración. También es importante entonces, hermanos, vemos por ejemplo en el versículo 7, que ya lo vimos, dice, por tanto, si leemos el versículo 7 del capítulo 5, por tanto tened paciencia hasta la venida del Señor. Vean que es como tengan perseverancia, tengan paciencia. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y ahora en el versículo 13 Santiago agrega la oración a esta lista de mandamientos para perseverar, para permanecer firmes en medio de las pruebas. Entonces ya tenemos el tema, el contexto. Ahora vamos a ir al pasaje. Vean que hay 3 mandatos que Santiago nos va a dar aquí. 3 puntos. Primero, ore cuando se encuentra lleno de emociones, en un cúmulo de emociones. Me explico, dice el versículo 13, ¿está alguno de vosotros afligido? Esa es una emoción. Estoy afligido, estoy mal, estoy triste, son emociones, ¿verdad? Que tenemos todos. Estoy deprimido o deprimida. Estoy sufriendo en estos momentos. Y a continuación vemos el mandato. Haga oración, hermano. Ore. A nosotros los creyentes, a todos nos gusta hablar de la oración. Todos hablamos de la oración. Nos gusta escuchar de las oraciones contestadas, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta que, mire, el Señor contestó mi oración cuando le oré así, 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 y Él me respondió? Qué bonito, todo el mundo. Gloria a Dios, ¿verdad? Nos gusta escuchar de oraciones contestadas, nos gusta escuchar de los grandes hombres de Dios que vieron al Señor hacer maravillas, como Elías, ¿verdad? Cuando oró y dejó de llover y después volvió a orar y se vino la lluvia. Qué poder, qué lindo, qué poder qué linda la oración, ¿verdad? Cómo Dios contesta las oraciones. Nos gustan todas esas cosas en respuesta a las oraciones fervientes. Nos gusta todo acerca de la oración, hermanos, excepto orar. No sé cuánto
tiempo usted pasa en la semana orando, hablando con su Señor? ¿Cuánto tiempo? No sé si usted lo toma en cuenta en toda su vida, en todas sus decisiones. Si Dios quiere, ¿verdad? Nos gusta toda la oración excepto orar. Y eso, hermanos, eso es común en muchos cristianos. De hecho, los muchos cristianos que destacan en la historia de la iglesia han sido hombres, mujeres de oración. Pero son poquitos, contados, ¿verdad? Con las manos. Santiago está diciendo aquí, hey, si usted tiene problemas en su vida, entonces, ¿con quién está hablando de este problema? ¿A quién va a acudir usted con ese problema? Y normalmente, ¿qué hacemos? Acudimos a mi esposo, la esposa, mi amigo más cercano, la iglesia. Acudimos a un montón de gente, excepto, o muy poco, al Señor de la oración. ¿Has hablado, dice Santiago, con Dios al respecto? ¿Has pasado tiempo con Dios contándole tu problema? La palabra para afligido en el versículo 13 hace referencia a sufrir calamidades o adversidades. Está sufriendo calamidades o adversidades. Y aquí el problema, hermanos, puede ser físico, puede ser una enfermedad, puede ser mental, ¿verdad? Tremenda la cuestión mental. Puede ser emocional, puede ser personal, puede ser financiero. ¿Está afligido por alguna de esas causas? Sea lo que sea por lo que usted esté pasando, dice Santiago, ore al Señor. Recordemos a quién le está escribiendo Santiago en esta carta. ¿A quiénes le está escribiendo? A hermanos que estaban pasando tiempos difíciles, llenos de emociones, llenos de preocupaciones, ansiedades. Lo habían perdido todo, estaban en el exilio. Era gente que estaba sufriendo. Y en tiempos, hermanos, llenos de emociones como esas, Santiago dice, no solo hablen de orar, no vayan solamente a la reunión de oración y listo. Asegúrense en que ustedes mismos están orando al Señor. Y ahora el otro punto, más bien de seguido aquí, otra emoción de la que va a hablar Santiago. ¿Está alguno alegre? Entonces va de la tristeza, de la depresión, a un estado de, qué bueno, todo me está saliendo bien. Me aumentaron el salario en el trabajo, ahora soy jefe, etcétera, etcétera. Todo es buena salud, ¿verdad? Nada me duele, dijo mi mamá. Estoy bien con mi Dios. Estoy alegre. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, dice Santiago. Cante al Señor. En otras palabras, cuando usted está experimentando esta emoción de alegría, de contentamiento, no se olvide de alabar a Dios, de darle gloria a Dios. Cante alabanzas. Por eso es importante, hermanos, sabernos los himnos que escuchamos, ¿verdad? De memoria. Ojalá memorizar cantos
para poder uno cantar en el baño, cantar a Dios, alabanzas a su nombre, lo que sea, en el cuarto, porque uno está contento y entonces cantamos alabanzas. Entonces, hermanos, lo que Santiago quiere decirnos en esta mañana es que no importa la emoción que usted tenga, si está afligido o está contento, hable con Dios siempre. No importa si estás aquí o estás acá, hable con Dios. Cuéntele a Dios cómo se siente. El pueblo de Dios siempre, hermanos, se ha destacado por cantar a Dios, por componer cantos para Dios, alabanzas al Señor. Un gobernador romano de ese tiempo, ¿verdad?, de Roma, dijo que los creyentes, él decía de los creyentes, tienen el hábito de reunirse antes del amanecer y cantar himnos a Cristo como su Dios. Y eso le impactaba a este gobernador romano. Se levantaban tempranito y los oía cantando. Reunidos, se reunían a cantar alabanzas al Señor, a Cristo como su Dios. Entonces, hermanos, cantar es importante. Y no estoy hablando aquí de si uno tiene buena voz o no tiene buena voz. Eso no importa, no le importa a Dios. Que ustedes, de ahí, algunos dicen, es que yo no canto ni nada, ¿verdad?, ni la lotería. Pero eso no le importa al Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cantar es importante. De hecho, es uno de los mandamientos que tenemos en la Biblia. Cantad, cantad, cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, cantad a Dios, cantad. Nosotros nos reunimos los domingos y parte de un elemento de nuestro culto es los cantos. Y es tan importante que uno lo llevan al extremo, ¿verdad? Usted ha visto que las iglesias carismáticas ocupan 2 horas. 2 horas cantando, muchas veces. Y cantan lo que llaman alabanzas que son más moviditas, ¿verdad? Y después pasan un tiempo de jazz, ¿verdad?, de adoración, dicen. Y entonces, pero son 2 horas cantando. Lo llevan a un extremo, ¿verdad? Y la palabra de Dios es cortitita, a nadie le gusta la palabra de Dios. Entonces eso se va. Pero el punto es que el canto cristiano es importante. Es importante. Como dije, cuando nos reunimos el domingo, algunos venimos al culto afligidos. Y yo veo las carillas ahí, yo más o menos, no, mentiras. Pero algunos vienen afligidos y otros vienen muy contentos porque las cosas todo les está saliendo bien. Por eso Dios nos manda a orar tanto por las necesidades y también alabar a Dios con cánticos. Por eso los elementos en la iglesia de la oración por necesidades y el canto cristiano son importantes. Y como dije, cantar a Dios y orar debe ser una práctica individual también. Si usted no tiene esa práctica, hermanos, pídale a Dios, dígale a Dios, o comience mañana, comience hoy, ¿verdad?, esa práctica de la oración individual y el canto individual. En todo tiempo, si está triste, si está alegre, en todo tiempo. En segundo lugar, otro punto es, ore cuando se sienta derrotado o débil. Bueno, lo hemos venido oyendo. Versículo 14. ¿Está alguno
enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esta palabrita, hermanos, digamos, uno cuando lee la Biblia y cuando estudia la Biblia, si hay algunas dudas, entonces uno tiende o siempre va a buscar el significado original en el griego o en el hebreo. Ahora usted me dice, ¿qué carga, don Roberto? ¿Sabe hablar griego y hebreo? No, yo soy muy malito en eso, no, pero tengo material para buscar, ¿verdad? Hay mucho material hoy en día que usted pone qué significa la palabra enfermo en Santiago tal, entonces ahí te sale un montón de información. Y yo creo que la palabra griega que se traduce enfermo significa sentirse débil o decaído. No se refiere a la enfermedad física en sí mismo. Y esta palabra puede aplicarse a una debilidad física también, o sea, también una dolencia o enfermedad. Se puede aplicar a ambas cosas. También igual puede referirse a una debilidad espiritual. Es la misma palabra. Sentirse decaído espiritualmente, a eso se refiere también. Y por ejemplo, Pablo, el apóstol, usa esta palabra en Romanos 14:1, cuando dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Usa la misma palabra que Santiago está usando para enfermo, recibid al débil en la fe. Es la misma palabra. También en 1 Corintios 8, versículo 9, Pablo la usa para referirse al creyente inmaduro, un creyente inmaduro que tropieza a causa de la libertad de su inmadurez, ¿verdad? Entonces Pablo en 1 Corintios 8 usa esta palabra, la misma palabra. Entonces Pablo aquí anima al creyente maduro a cuidarse de no ser tropiezo a otros más débiles. Y esta es la misma palabra, debilidad. Debilidad emocional, debilidad en madurez. Entonces, dependiendo del contexto, hermanos, esta palabra puede referirse a una debilidad física, una enfermedad, o una debilidad espiritual, una emoción, ¿verdad? Los traductores en Reina Valera 60 tomaron la decisión de interpretar esta debilidad como una debilidad física, una enfermedad. Pero al usar esta palabra, si usted la pone, el usar esta palabra débil al versículo tiene más sentido. Por ejemplo, leamos el versículo 14. ¿Está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Tiene más sentido. Tiene más sentido todo. ¿Por qué? Porque uno no llama a los ancianos de la iglesia cuando esté enfermo para que vengan a curarlo. ¿Quién llama a los ancianos para que vengan a curarlo? Bueno, yo de aquí nunca he oído que alguien me llame a mí o a Sergio, hermano, hey, venga, estoy enfermo, únjanos con aceite y ore por nosotros y yo sé que voy a ser curado. Vean, no tenemos no lo interpretamos así, ¿verdad? Eso no es, el anciano no es que va a orar y se va a curar la gente. Yo como pastor no puedo sanar a nadie
físicamente. Puedo orar, pero no puedo sanar a nadie. Y eso no es cuestión de fe ni nada de eso. Es que Dios es el que sana, no yo. ¿Verdad? Yo puedo, si a mí usted me dice, Sergio, hermano, necesitamos que estoy enfermo, muy enferma, o venga, claro, con mucho gusto vamos y oramos. Pero no le garantizamos que la vamos a sanar. Nadie le puede garantizar eso. Yo como pastor no puedo sanarlo. Lo más que puedo es darle una aspirina, hermano, tómese ¿cómo es? Acetaminofén para el dolor, ¿verdad? Lo que sea, y tomarle la temperatura a ver si está enfermo. Eso es lo más que puedo hacer. Santiago está diciendo que se debe llamar a los ancianos cuando uno está débil espiritualmente. Eso tiene más sentido. Cuando usted está, ¿verdad?, débil. La palabra que se usa en el versículo 15 que dice, y la oración de fe salvará al enfermo, es diferente de enfermo a la del versículo 14. Y las veces que esta palabra también se usa, aparece en la Biblia, esta palabra nunca se refiere a una dolencia física, a una enfermedad, sino a un cansancio, una fatiga espiritual que por supuesto un cansancio espiritual, un decaimiento físico, un estado así espiritualmente malo puede llevarlo a una enfermedad física. Eso sí es cierto, ¿verdad? El desánimo, pues usted está muy desanimado, si usted está frustrado, si usted está esto, obviamente lo puede llevar a una enfermedad física. Pero la palabra aquí es esa, ¿verdad? Debilidad espiritual. Así que Santiago está diciéndole al débil espiritualmente que llame a los ancianos de la iglesia, a sus líderes espirituales, llámelos para que oren por usted. Y eso sí es bíblico, ¿verdad? Eso sí es bíblico y lo deberíamos practicar en la iglesia. Lo deberíamos practicar. Otra vez versículo 14. ¿Está alguno enfermo o débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ahora, ¿qué significa esto del aceite para nuestros tiempos? ¿Qué es este asunto del aceite? ¿Verdad? Yo he visto gente que llega a casas y con una olla de aceite ahí, ¿verdad? Y empieza a tirar aceite por todos lados, ¿verdad? En las casas. Salga, ¿verdad?, el demonio de esta casa, y empiezan a ungir la casa con aceite y a las personas que están ahí para que el diablo salga de esa casa, o la enfermedad, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué es este asunto del aceite? Bueno, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana usa este aceite para justificar la práctica que ellos tienen de la extrema unción. ¿Han oído eso, verdad? La extrema unción, los santos óleos, ¿verdad? La extrema unción. En otras palabras, los católicos romanos ven este texto como un apoyo a la práctica de ungir con aceite a alguien que está por morir, o sea, que está agonizando. Entonces llaman al sacerdote, y ya el hombre está como dando ya los últimos, ¿verdad? Entonces llaman el sacerdote hace una oración, lo unge con aceite, y supuestamente esta oración y este acto del sacerdote perdona los pecados de esa persona. Por eso es que los llaman, ¿verdad? Para que a través de ese acto ritual sus pecados sean perdonados, ¿verdad? Y supuestamente ya esa persona con la extrema unción, esa persona va al cielo, ¿verdad? Porque todos sus pecados están perdonados. El aceite o el óleo
¿verdad? Santos óleos, tenía que ser preparado y aplicado por un sacerdote con ciertos rituales. Él va por los distintos miembros del cuerpo, toca las manos, los pies, diciendo algo parecido a esto: por esta santa unción y por su piadosísima misericordia, el Señor te perdona cuanto has cometido por vista o por palabras. Algo así le dice. Por esta santísima unción. Pero si usted se fija en el pasaje bien, hermanos, podemos ver que esta unción no tiene que ver con la muerte. Más bien tiene que ver con la salud y no con la muerte. Y no se necesita aceite o agua bendita para perdonar los pecados de nadie. Cristo sufrió y murió por nuestros pecados. No necesitamos aceite ni agua bendita. El pecado que cometemos a diario lo confesamos, le pedimos perdón a Dios para no interrumpir nuestra relación con Dios a causa de ese pecado. Entonces nosotros normalmente, cuando cometemos un pecado, lo confesamos: Señor, perdóname, he pecado contra usted, perdóname. No necesitamos aceite ni agua bendita. Lo confesamos para volver a disfrutar nuestra relación, nuestra comunión, y no para salvarnos del infierno. El sacrificio de Cristo, hermanos, en nuestro lugar, nos ha salvado de una vez y para siempre. Este pasaje entonces no justifica ningún sacramento que perdone pecados antes de que uno muere. Eso es una falsa enseñanza. No sé de dónde la agarraron, es de esos papas, ¿verdad?, que inventan cosas. Este pasaje no habla de muerte, sino de salud. Es más, este pasaje no le da al aceite ningún poder mágico o místico que pueda garantizar sanidad. No está hablando de eso. Cuando vemos en Enlace es el programa de televisión, estos hombres, muchos llegan ofreciendo botellitas con agua del río Jordán. ¿Ha oído eso? Traen botellitas del río Jordán. No les crea. Todo el que quiere vender un amuleto, aceite o lo que sea, prometiéndole con esa cosa alguna bendición espiritual, lo único que quiere hacer es engañarlo y robarle su plata descaradamente. Vea, este aceite es de no sé qué, o esta es botellita que bendijo no sé quién. Y la gente cree en esas cosas. Le gusta creer, tanto católicos como evangélicos. Los evangélicos es el aceite, ¿verdad? Uy, este aceite lo ungió Ronnie Chávez, ¿verdad? No les crean, hermanos, eso es mentiras, eso es un robo descarado, eso es por sacarle su plata. Estas personas solo son charlatanes y aprovechados. Así es como se le debe llamar a estas personas: charlatanes y aprovechados. Entonces, si no es un sacramento ni es una poción mágica, ¿por qué menciona Santiago el aceite aquí? Bueno, hermanos, para los judíos que leían la carta originalmente o la escucharon, ellos no habrían tenido ningún problema en entenderlo de lo que se trataba para los judíos de la época de Santiago. Ningún problema, ellos no, pero para nosotros sí. Pero entonces, esto del aceite, ¿qué es? Porque esto en el tiempo de Santiago era una práctica común. En esos tiempos, hermanos, era común usar el aceite de oliva como si fuera una crema relajante. Una crema relajante.
Existen documentos históricos que hablan de esta práctica donde algún miembro de la familia acompañaría a los ancianos y éste le haría el masaje con aceite de oliva. ¿Verdad? Era como era una ayuda física. Y notemos lo que sucede más bien un erudito griego de nombre Espiros Zodiates, no sé si lo pronuncio bien, ¿verdad? Espiros Zodiates. Él nació en la isla de Creta. Dice que esta costumbre seguía vigente a principios del siglo XX. Ese es el asunto del aceite. Se hacía tanto para personas enfermas como para las que estaban fatigadas emocionalmente. Se les daba un masajito. De hecho, era común que sin importar el problema que tuviera la persona, generalmente se le daba un masaje con aceite de oliva. Y si pensamos bien, aún hoy en día, hermanos, la gente paga buena plata en un tratamiento de spa. Las mujeres saben eso, ¿eh? Masajeadita ahí, con barro de allá del Irazú, no sé a dónde, ¿eh? Y sale como nueva la mujer, ¿verdad? O el hombre, también los hombres practican eso. Es relajante, según dicen. Yo nunca me he hecho eso, pero dicen que es relajante. O masajes, la gente llega a pagar a un masajista ahí para que le dé una buena masajeadita. Entonces, estas referencias de Santiago, hermanos, de ungir el cuerpo con aceite, era sola parte de la ayuda a esa persona que estaba sufriendo tanto físicamente o emocionalmente. Era parte de la ayuda, porque el aceite era la mejor medicina en aquella época para los fatigados. Pero eso no era el tema principal, ¿verdad? Del aceite. El aceite no servía para otra cosa. Mamá, cuando está enferma con gripe, me pide que yo le dé una masajeada con cepol. Yo creo que el cepol era como eso, ¿ah? Le echo, y al otro día la muchacha, pura vida, de la masajeadita con aceite. Entonces eso era parte de la ayuda. Santiago dice que se debía llamar a los ancianos. ¿Por qué a los ancianos? Porque el problema principal tenía que ver con el pecado, hermanos. Al final era el pecado lo que estaba afectando a esa persona. Esa persona estaba espiritualmente débil y en un estado físico fatigada o fatigado a causa de un pecado sin confesar o pecado sin confesar. El pecado sin confesar, hermanos, enferma. Usted tiene que estar limpiando su vida de pecados, pidiéndole al Señor perdón, ¿verdad? Y no haciéndola que no volviera a cometerlos. El pecado sin confesar causa enfermedades físicas y enfermedades espirituales, emocionales y lo que usted quiera. Aunque usted no lo crea, hermanos, el pecado es así. Vean lo que dice el Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, el salmista dice: mientras callé, mientras no confesé, mientras tenía esa carga aquí en mis hombros de pecados sin confesar, de ahí estaba seco, me sentía mal. Hermanos, estos son los efectos físicos de la hipocresía y el pecado oculto. Lo enferman.
llámese espiritualmente o llámese físicamente. Por eso el Señor nos manda a confesar nuestros pecados diariamente, diariamente. Entonces esta es la escena en Santiago 5. Un hombre que está triste, apesadumbrado por su pecado, sin confesar, llama a los ancianos. Y notemos lo que le sucede a continuación, versículo 14. Llama a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite del Señor. Esta frase, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, también ha causado todo un tipo de supersticiones. Muchos piensan, voy a pronunciar el nombre del Señor Jesús una docena de veces y me voy a sanar. Jesús, 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 sáname, sáname. Lo voy a confesar una docena de veces y me voy a sanar, o eso me va a proteger. Si pronuncio el nombre de Jesús, me va a proteger del mal. Y lo usan el nombre de Jesús como un amuleto, un talismán. Sin embargo, hermanos, el simple hecho de repetir Jesús una y otra vez no produce resultados mágicos. No es pronunciar el nombre de Jesús que le va usted a solucionar todos sus problemas. Yo recuerdo a mi hermana Teresa que ella cuidaba a una viejita judía, ya muy viejita, muriendo, la judía, ¿verdad? Entonces estaba muy mal físicamente. Entonces mi hermana en su ignorancia, digamos, espiritual, ella le decía, Julanita, diga, cuando usted se sienta mal, diga, Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Y la señora que ni creía en Jesús, ¿verdad? Judía. Entonces ella repetía esa frase, cuando se sentía mal, Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Una frase. Y creía que esa frase le iba a sanar. El simple hecho de repetir Jesús no produce resultados mágicos. El nombre de Jesús representa su carácter y sus atributos. Cuando usted pronuncia el nombre de Jesús, piensa en el carácter de Él y sus atributos. El invocar su nombre significa reconocer todo lo que Cristo es. Él es Dios hecho carne. Él es mi Salvador. Él es mi Señor, a quien quiero obedecer. El orar, hermanos, en el nombre del Señor Jesús significa orar según su voluntad. Entonces nosotros terminamos la oración, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Es decir, en la voluntad de Jesús, en tu voluntad. Eso es lo que significa cuando pronunciamos el nombre de Jesús. Significa que uno le está entregando todas sus expectativas al Señor, está sometiéndose a la voluntad de Cristo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. No es una fórmula especial, no es una frase, Jesús no es una frase mágica que lo va a sanar o lo va a proteger. Lo importante, hermanos, es que usted saque tiempo para orar. Ese es el punto aquí de Santiago. Y por último, tercer punto, ore cuando se siente dominado por el pecado. Vea el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo o al cansado, ¿verdad? Al cansado. El Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Por supuesto, aquí está este creyente debilitado y él está orando también. Pero vean algo sutil, algo importante. Notemos que el pasaje no nos dice que el enfermo
está haciendo esta oración de fe, aquí no la está haciendo el enfermo, sino los ancianos están orando por él. Los ancianos. Entonces estamos hablando de la fe del líder espiritual aquí y no de la fe del creyente enfermo. Estamos hablando de que los ancianos llegan y oran por él, ¿verdad? Se siente, digamos, la oración de fe salvará al enfermo. ¿De cuál oración? La de los ancianos. Y el Señor lo levantará. En las cruzadas de sanidad y milagros de hoy en día, bueno, ya no se ven muchos, ¿verdad? Pero antes se veían muchos. Si la persona no se sana, ¿qué es lo primero que se pone en duda? La fe de la... Digamos, yo estoy orando por Luis Pablo y Luis Pablo no se sana. Entonces yo digo, es que Luis Pablo no tiene fe. Por eso no se sanó. Buenísimo, yo no pierdo. Varón, yo voy a orar por usted en el nombre de Jesús y ya oro por usted y no se sanó, de ahí es que usted no tiene fe. Y uno le echa la culpa a la persona. Pero aquí no está hablando de la fe de la persona, sino que está hablando de la fe del líder espiritual. Es decir, la persona que está orando. Volviendo a la historia de Johnny, que ha servido al Señor por años desde su silla de ruedas, ella confrontó una vez a los famosos televangelistas sanadores, esos televangelistas, ¿verdad?, que prometen sanidad. Ella los confrontó diciendo: Kenneth Copeland, han oído de él, ¿verdad? Kenneth Copeland, o Benny Hinn, jamás me llamaron para que asista a una de sus reuniones. Nunca la invitaron a una de sus reuniones a Johnny. Y termina ella diciendo: y puedo imaginarme por qué. ¿Entienden eso? Charlatanes. Estafadores, están estafando a la gente. Y eso es lleno de personas ahí. Ella cuenta más adelante que en esos días, ¿verdad? Que ella quería sanarse, ¿verdad? Que ella no entendía la soberanía de Dios. Ella fue a una reunión de estas y habían como 25 personas en sillas de ruedas buscando sanidad, buscando que las levantara estas personas, este televangelista. Hermanos, ni siquiera las llamaron. Al rato llegó un muchacho ahí, un mujer, y las sacó a todas y se sintió devastada, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una estafa. Y así juegan con la gente. Santiago dice: no, la cuestión de tener fe es para ustedes, para el líder, no para los enfermos. Y note que en el versículo 15 garantiza una restauración. Los ancianos llegan, oran, y la oración de fe salvará al enfermo o al cansado, agotado, o el que está en pecados, y el Señor lo levantará. No dice tal vez lo levantará, sino que lo que garantiza que el Señor lo levantará. Entonces, hermanos, si este pasaje se refiere a la sanidad física, o sea, no puede referirse a la sanidad física, porque si se refiere a la sanidad física, cada vez que un creyente se enferma, todo lo que tiene que hacer, como dije al principio, es llamar a los ancianos para que lo unjan con aceite y ya, se va a sanar. Pero si conocemos la Biblia, nos damos cuenta que el mismo apóstol Pablo dejó a varios de sus colaboradores enfermos, uno de ellos cercano a la muerte. Si todo lo que necesitaba este muchacho era
una oración de Pablo, una oración de fe y un poco de aceite. ¿Por qué Pablo no lo hizo? Pablo sanó a muchas personas, pero algunas veces él dejó enfermo a sus colaboradores. La frase clave de todo esto se encuentra en la última parte del versículo 15, hermanos, que dice: y si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Aquí Santiago está diciendo, si usted ha cometido pecados y de seguro que los ha cometido, ¿verdad? Si usted ha cometido pecados, entonces llame a los ancianos. Y estos pecados serán perdonados. Entonces aquí sí nos describe a alguien que pecó en el pasado y no se arrepintió. Pecados ocultos, inconfesos. Y durante ese tiempo el peso del pecado lo agobió hasta el punto de enfermarlo físicamente. Por eso ahora él llama a los ancianos para arrepentirse, limpiar su conciencia y buscar su reconciliación con el Señor y con la iglesia. Los ancianos llegan y le dan la mejor medicina para el cuerpo, el aceite, en ese tiempo, y oran por su restauración espiritual. ¿Y qué pasa después? Cada vez, hermanos, que alguien se arrepiente del pecado que lo ha venido dominando y regresa a Cristo, Dios lo va a restaurar siempre. Siempre que una persona, Él no desprecia, dice a nadie que viene arrepentido de su pecado. Siempre lo va a restaurar 100% garantizado. Usted confiesa su pecado, que lo tiene tal vez abatido, triste, enfermo. Dios, 100% garantizado que Dios lo va o la va a restaurar. Así que, hermanos, para finalizar, ore cuando se sienta lleno de emociones. Ore cuando esté derrotado y débil. Ore cuando se siente dominado por el pecado. Y usted siempre será avivado, siempre será restaurado y será vivificado, sin ninguna duda. Amén. Que Dios les bendiga y que este pasaje nos haga pensar en la oración, la importancia del Señor a quien oramos. Oremos.